A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Muchísimas gracias por sintonizar El Mundo y la Educación. Hoy vamos a hablar de un país situado al oeste de América del Sur, con unos 33 millones aproximadamente de habitantes, cuya independencia la obtuvo en 1821, o sea, hace unos 200 años aproximadamente. Destina un 5,5% de su PIB en temas de salud. Respecto a la educación, podríamos decir que el 38,2% de la población alcanza una educación secundaria y el 31,3% aproximadamente una educación superior. Hoy vamos a hablar de Perú con María Isabel Aliaza. Ella es licenciada en Educación, tiene una maestría en Políticas Sociales por la Universidad Nacional de San Marcos y ella es profesora de hace casi ya 30 años en el Colegio Sagrados Corazones Recoletos en Lima, Perú. A lo largo de nuestra educación pasamos por varias etapas, todas cruciales para desarrollarnos integralmente. Gabriela, estudiante de una escuela inicial pública en Independencia, nos lo demuestra todos los días. Su escuela cuenta con aulas seguras que promueven el juego como parte del aprendizaje y cuenta con materiales divertidos y de calidad. Cada vez más niños y niñas asisten a un centro de educación inicial, pero nuestra meta es que todos los niños disfruten de esta etapa. Pero crecer no significa dejar de disfrutar, aunque sí implica asumir nuevos retos y responsabilidades. Andrés, en Tarapoto, asiste a una escuela primaria. Tiene una relación muy cercana con su profesora Milagros. Milagros cuenta con clases modelo que facilitan su trabajo en el aula. Además, ella involucra y orienta a los padres de Andrés a través de jornadas y encuentros. Milagros cuenta con la asesoría de un docente con amplia experiencia. Cuando Andrés tuvo dificultades, asistió a clases de refuerzo escolar en las tardes, donde pudo aprender de manera personalizada y de acuerdo a sus necesidades. Evelyn, en Puno, es una estudiante de secundaria en uno de los 1000 colegios públicos con jornada escolar completa. Ahora se queda hasta las 3 de la tarde y participa de muchas actividades dentro de la escuela. Tiene 5 horas de inglés y 5 horas de educación física a la semana. En su escuela hay psicólogas y tutores que siempre la acompañan y además dictan educación para el trabajo, con la posibilidad de obtener una certificación para el futuro. Sharon y Anthony están cerca de terminar el colegio y, como es natural, tienen dudas sobre su futuro. En la plataforma Ponte en Carrera
Jóvenes como ellos encontrarán toda la información que necesitan para tomar una decisión sobre qué carrera estudiar y en qué universidad o instituto. Además, pueden acceder a Beca 18, que financia estudios en las mejores universidades e institutos del país. Anthony eligió entrar a la universidad. Con su beca integral tiene todo listo para ser en el futuro un profesional brillante. Sharon eligió entrar a un instituto y también tiene una beca. Sabe que el país necesita cada vez más y mejores técnicos y que tiene un futuro lleno de oportunidades. Estamos avanzando, pero la educación en el Perú está aún lejos del nivel en el que debería estar. Lamentablemente, aún no todos tienen las oportunidades que Gabriela, Andrés, Evelyn, Anthony y Sharon tienen hoy. Bienvenida, María Isabel, al programa de El Mundo y la Educación, y gracias por compartir, ¿no?, tus conocimientos sobre este gran país que es Perú. Gracias. Hola, buenos días, Rafael, a ti las gracias por la invitación y bueno, enseñarte un poco de mi país, un poco de Perú, el gran Perú. ¿Podrías explicarnos un poco primero, para empezar a hacer un poco de boca en este tema, la estructura un poco educativa que tenéis en el país? Edades, periodos de estudio para los niños. Gracias. Perfecto. Mira, primero para empezar y conocer un poco más, en Perú somos 33 millones, 35 mil habitantes. Entonces, eso más o menos nos ubica en qué cantidad de personas vivimos aquí, de los cuales hay un 24.9% de chicos desde 15 años para abajo que vienen a ser nuestros estudiantes en todo este país. Nosotros nos regimos del Ministerio de Educación, tenemos un ministro de Educación, ¿no? Y tenemos un currículum nacional, es un documento muy importante para nosotros. Este currículum nacional tiene todo lo que es primaria, secundaria, inicial, primaria y secundaria. Nosotros tenemos 3 niveles. El primero es el nivel de inicial. Los niños en el Perú, desde hace unos años, ojalá hubiese sido siempre, pero es hace unos años, ya es obligatorio que los niños a partir de los 3 años reciban educación inicial. Pero un profesor cuando estudia educación inicial es desde que nace el niño hasta los 5, ¿verdad? Luego viene educación primaria. En educación primaria es desde el primer grado de primaria hasta 6º grado de primaria. Son 6 años de primaria y luego pasan al primer año de secundaria. Hacen 5 años de educación secundaria. El tema del bachillerato como país no existe. Nosotros no tenemos un bachillerato, los chicos egresan del colegio y luego tienen que postular a las universidades. Tenemos bachillerato en colegios particulares. No son muchos, tenemos colegios de base suiza, por lo tanto hacen el bachillerato suizo, el alemán o el inglés. Y luego algunos colegios que tienen el bachillerato que son los países del mundo, ¿no? El famoso IB, pero que definitivamente no son muchos los colegios que lo tienen porque además hay bastantes exigencias en infraestructura, en fin. Los chicos una vez que salen del colegio, aquí para poder entrar a la universidad, tú tienes que postular. Quiere decir de que no hay un ingreso libre a las universidades, no tiene que dar un examen de ingreso. Los primeros 5 puestos, los chicos que les llaman el tercio superior, ingresan directamente, pero el resto de los estudiantes a nivel nacional tiene que postular, dar un examen, y a veces ese examen puede ser 1 año, 2, 3, tal vez al 4º año recién pueden entrar a una universidad. ¿Por qué? Porque no es directo. Además que muchos emigran, ¿no? Tienen que venir a Lima, a la ciudad donde están las mejores, o tal vez encuentras una muy buena en Cusco, otra por ahí en Ica, en diferentes provincias, departamentos del Perú. Entonces, esa es nuestra estructura como gobierno. Ahora, este currículum nacional sí se utiliza en todos los colegios, ¿ok? Hace unos años, yo tengo 30 y tantos años como maestra, y te digo que soy bien sincera, yo sabía que habían documentos del ministerio, que los estudié en la universidad, pero cuando trabajas en un colegio particular, cada uno hacía su propia currícula prácticamente.
¿no? Pero de pronto el Ministerio de Educación empieza a tomar un protagonismo en el país, el cual yo de verdad agradezco muchísimo, es mi mirada. Qué pena, no lo conoce la mayoría de las personas que no están metidas en la educación, solamente los profesores, porque en general a la gente, no lo sé en otros países, pero acá el profesor no cuenta mucho, cuenta que tu hijo aprenda, pero la persona que es del medio, no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puedo decirte de positivo de este documento? Lo que han hecho, porque lo han ido mejorando, es que después de pasar de una educación tradicional, ¿no? Por contenidos, esta de que si no tenías buena memoria, ya qué pena porque no eras un buen estudiante, ¿no? Pero el que tenía buena memoria y se aprendía todo así como nosotros le decimos acá de paporreta, genial porque eras el mejor de todos, aunque no sé si sabías realmente razonar o pensar del todo. Ya no, pasamos a una educación por capacidades. Hoy por fin estamos como metidos y en el mundo y estamos en el tema de las competencias. Claro, tenemos más de 30 competencias, mientras que ustedes han podido lograr juntar todo y hacer, creo que son 6 o 7, y nosotros seguimos volviéndonos locos con unas 30 y pico, y esta como la junto con esta, con esta, con esta. Pero ahí vamos, porque ganas de trabajar no nos falta, pero no somos muy prácticos todavía. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Uno, que todos los niños sí o sí tienen que recibir educación desde los 3 años. Dos, que haya un perfil de egreso del estudiante. ¿Cómo quiero que un chico termine el colegio en el Perú? Tres, que hayan estándares hasta dónde debe llegar mínimo un estudiante. Entonces ya hay una exigencia. Yo, maestro, en cualquier parte del Perú, sé que acá debo llegar. Ahora, si veo que el chico tiene potencial, empujo hacia arriba. Antes no había nada de esto. Entonces esto era como una cosa que tú no sabías, tú sabes, él no sabe, todos saben o nadie sabe nada. Entonces era bastante complejo. Eso es lo que yo rescato y me inspira, y claro, igual me confunde a veces porque lógicamente vuelven a haber nuevos temas, nuevos términos, pero ya vamos por este tema de las competencias que viéndolo en los estudiantes ves, ¿no? Cómo un chico empieza a trabajar su metacognición, empieza a darse cuenta cuáles son todas sus capacidades, sus habilidades, cuando evalúas a un estudiante que ya no es así, sino que es formativo y vas paso a paso acompañándolo. Y al final, la famosa, porque también le cambian de nombre, evaluación sumativa, ahora es certificadora y pronto no sé cómo se llamará, pero que finalmente quieres medir. Hay que medir. Yo no creo mucho en esas mediciones, pero hay que medir. Entonces, así vamos yendo. No sé si he respondido bien o me he ido mucho por otros lados. Tú me dirás, Rafael. Perfecto, no, no, has respondido muy bien. Además, quería preguntarte, a todo esto que estás comentando, si existen escuelas privadas o concertadas, aparte de las públicas, y qué ventajas tiene una y otra, o sea, qué virtudes, ¿no? Puedes ver en unas y en otras. Ok, mira, vamos a hablar hasta antes de la pandemia, ¿ok? Porque luego de la pandemia ha cambiado muchas cosas. Pero mira, nosotros no tenemos escuelas concertadas. Tuve la suerte de estar en España, visitar un colegio allá, y efectivamente el tema me pareció muy interesante. No, acá tienes o la escuela privada o la escuela del Estado, ¿no? La escuela pública. La escuela pública ha estado muy empobrecida realmente, con profesores tal vez no muy preparados también. Se ha tenido muy olvidado al maestro, muy olvidado. Entonces, los padres de familia prefieren ir a un colegio particular, un colegio privado, que a un colegio del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que reciben más, son más horas de estudio, porque los horarios de los públicos son menores, en fin. Ahora,
Ahí tenemos escuelas privadas. Yo te diría que Perú es yo creo, no sé, pero creo que es uno de los países donde la educación privada es una de las más caras, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias, hay muchas diferencias. Por otro lado, ¿qué ocurre? Nosotros en el Perú tenemos 3 regiones, ¿ok? Nosotros somos costa, sierra y selva. Si tú visitas, y espero todo el mundo visite este país, que está lleno de tradiciones y lleno de historia, porque es un país riquísimo, ¿no? En la naturaleza, en la flora, en la fauna, en fin. Pero ¿qué ocurre? Si tú me conoces a mí, yo soy de la costa, soy educada en la costa, ok. Yo tengo un clima, tengo una alimentación, tengo tradiciones y comportamientos diferentes que una persona que es de la sierra. Porque la persona de la sierra es las personas que viven en mucha altura, viven en las montañas, ¿ok? Entonces, lógicamente, comen diferente, la alimentación es distinta. Y tú sabes que la alimentación también es muy importante para todo ese tema de nuestro desarrollo, ¿verdad? Entonces, los niños tienen que trabajar muchas veces en la tierra, entonces, claro, ¿cuánto tiempo le dan a la educación? Muchos de estos niños son hijos de padres analfabetos. Y por otro lado, ellos hablan el quechua o la aymara, ¿no? Que son 2 de las lenguas predominantes en la sierra, que vienen desde la época de los incas. Si nosotros nos vamos a la selva, en la selva vas a encontrar un lugar tropical donde la gente está casi desnuda prácticamente por el calor, las lluvias, andan en moto, la gente tiene un espíritu diferente, come muy distinto a la comida de la selva y a la comida de la costa. Todas las comidas son maravillosas en este país, pero todos comemos diferente. Entonces, claro, si hablamos de un tema de educación en la cual hoy nos damos cuenta que la contextualización es importantísima, durante muchísimos años nuestros niños en la costa, en la sierra y en la selva recibían el mismo libro, donde tal vez a un niño de la sierra o de la selva le hablaban del mar y nunca en su vida han visto el mar, ¿verdad? O le hablaban del edificio, o le hablaban de los carros y de los semáforos, cuando hay lugares donde tal vez ni siquiera existe un semáforo. Entonces, ¿cómo tú educas a los niños en una educación que no tiene nada que ver con ellos? Por otro lado, a los niños les llegaban los textos en castellano, en lo que hablamos en la costa. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen que aprender primero castellano para luego entender lo que dice su libro y o sea, imagínate todo este proceso mental, ¿no? Todo esto es un trabajo terrible e injusto. Han ido mejorando, sí, porque ahora los libros llegan en, en las lenguas, no a todos, ojalá, pero se está haciendo. Nosotros tenemos 48 lenguas originarias, ahora 44 son de la selva, y la selva es el 60% del territorio nacional, donde consigues maestros para ese 60% de territorio y que además tienen 44 lenguas, de las cuales las que más se usan son los ayánicas y el aguajún. Pero hay lugares donde todavía tienes el Nahua, Shipibo, Conibo, el Bora, Arabela, y no te digo más, porque no terminaría nunca. Entonces, ¿cómo educas, no? Ya sea un colegio particular o un colegio privado perdón, público, con todas estas diferencias. Porque en un colegio particular, puede ser de la sierra, van a querer enseñarle lo que van a enseñar los chicos de Lima. Porque Lima es como que, ¿no? Es la estrella ¿no? del mundo, o sea, del Perú, mejor dicho. Entonces, tú quieres que ellos aprendan y sean como los niños de acá, pero no puede ser. Y no explotan justamente todas estas riquezas que ellos tienen, que justamente puedes contextualizar, son niños que saben sembrar, que saben preparar los árboles, que saben buscar alimento de otra manera. O sea, si nosotros vamos mejorando y vamos viendo que los chicos además van valorando esto que ellos tienen, sería maravilloso. Estamos en ese proceso. Lento, pero vamos. Pero si la gente no lo conoce, no lo sabe. Porque María Isabel, la lengua oficial
oficial, o lenguas oficiales en Perú, aparte del castellano, ¿cuál es? ¿Hay alguna otra lengua oficial? No hay lengua oficial, o sea, nosotros hablamos el español castellano, pero ¿qué ocurre? Se respeta, por supuesto, que las personas hablen en sus lenguas, pero acá hay todo un tema social, además. ¿Por qué? Porque en una época, y es más, hace poco, hablaban de que debería ser obligatorio que los chicos aprendan quechua. Entonces, lo cual tampoco es que ayude, o sea, no es que ayude, no te ayuda, a mí no me ayuda, tal vez, a mí me ayuda a aprender quechua si yo voy a ir a ser profesora a la tierra. Lo que hay que hacer aquí es que definitivamente lo que se tiene que hacer es respetar las lenguas y educar en la lengua de cada uno. Y educar en base a su entorno, porque finalmente si estamos hablando de aprender por competencias, lo que te vas a hacer es resolver problemas que están en tu entorno y en tu idioma, ¿me entiendes? Entonces, acá es el español. Entonces, claro, viene las personas que hay mucha inmigración en la época del terrorismo, mucha gente tuvo que huir de sus lugares porque fueron matanzas horrorosas. Vivimos momentos horribles. Pero claro, no te hablan bien el español, no te lo hablan bien, porque además entre ellos hablan quechua u otros idiomas. Entonces, y hay gente pues que se burla, sí, hay gente que es muy, acá hay mucho, acá hay racismo, hay clasismo, como en todas partes definitivamente, porque antes se pensaba que no, pero ahora lo vemos, no, mundialmente hay una ola horrible de eso, pero sí, sí hay, es difícil eh, mi mamá siempre me lo decía, ¿no? Hijita, somos tres países en uno, ¿cómo unificar? Y todos nos sentimos igualmente peruanos porque lo somos, pero ahí está el empujar, ¿no? Ahí se necesita mucho liderazgo. Vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos un nuevo gobierno, hemos pasado por momentos terribles, tenemos varios presidentes, pero bueno, prefiero ya ni hablar de cómo es la situación política en el Perú, porque sí. Y sí, tenemos siempre el temor que cuando cambian de ministro, dices, oh, ahora cambian otra vez, entonces ese es el dolor de cabeza, pero con mucha esperanza, con muchas ganas de mejorar, definitivamente. Tenemos muchos recursos y tenemos excelentes maestros. Uno, dos, tres. Ya, muy bien. A ver, papi. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. En el Perú, las mujeres lideran 3 escalofriantes estadísticas. El 76% de las personas analfabetas son mujeres. Los ingresos económicos de las mujeres son 35% inferiores a los de los hombres. Y el 87% de las víctimas de violencia familiar y sexual son mujeres. Gran parte de los factores que desencadenan esta aplastante realidad se desarrolla durante la etapa escolar. Aquí, las niñas conviven con una serie de problemas que determinan en muchos casos su futuro. Condiciones desiguales por ser niñas, sobrecargas domésticas y laborales y violencia. En Ayacucho, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, vive María, una niña de 16 años. Desde que acabó la primaria, hace casi un año, María se dedica a tejer y a pastorear vacas y ovejas, 2 actividades que reúnen importantes y valiosos conocimientos que María aprendió de su familia y que en muchos casos no forman parte de las enseñanzas escolares. Isabel, perdona una pregunta. ¿Las ratios aproximadamente de las escuelas públicas y las privadas varían mucho?
o son más o menos estables? Eh, es que depende. En provincia vas a ver más el tema de la escuela eh, pública, pero son escuelas muy empobrecidas, donde en un solo salón, en una sola aula, hay varios niños de diferentes edades y la maestra tiene que enseñar. Los profesores tienen que caminar horas para llegar a las escuelas, algunos en caballo, ¿no? Y sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Son en las pequeñas ciudades donde hay, en las mini ciudades o no, donde tienes las escuelas particulares. En Lima, yo te diría que la gran mayoría son particulares, ¿no? Entonces tienes desde el colegio muy pequeñito del barrio, pero tienes colegios muy, muy grandes, ¿no? Que, que, que o sea, un colegio particular en Perú, en Lima, ¿no? Te puede costar 1.757 euros mensuales, ¿no? Entonces, pero también te puede costar mucho menos, pero definitivamente tú no vas a ver pues esto que tú vas a otros países desarrollados y todos van a los colegios y es un derecho, ¿no? Acá es un derecho, pero no lo reciben, ¿no? O si lo reciben es en aulas que no tienen ventanas. Yo siempre con mis alumnos, yo trabajo en un colegio particular, y yo siempre le digo a los chicos, tú tienes silla, ¿no? Ah, y tienes mesa, ¿no? Esos niños estudian sobre una piedra, se sientan, lo veo, y es solamente entrar y buscar en Google, ¿no? Se sientan en una piedra, no tienen techo, no hay ventanas, se caen. Y todos los años dicen que van a empezar a arreglar las escuelas cuando falta un mes para que empiecen las clases. Entonces, sí nos falta, sí nos falta. Hemos mejorado, sí, yo pienso que sí, y bastante, sí, pero falta bastante, y nos van capacitando. Ahora, ¿qué ocurre para tú también, el maestro? El rol del maestro es ahora tengo que desaprender, ¿no? Y ese desaprender cuesta. ¿Por qué? Porque yo también puedo capacitar a un maestro en competencias y me dice, ah, perfecto, entro a su aula y está haciendo la clase de hace 20 años. Entonces, y son todos estos cambios que son agotadores, ¿no? Pero te dan luces también y ves los resultados en los estudiantes, ¿no? Isabel, las instalaciones de las escuelas privadas, ¿tú dirías que que están muy bien o son correctas? Porque ya he entendido, no sé si lo he entendido bien, que las públicas realmente las instalaciones son precarias, vamos a llamarlo precario. ¿Es así esto? Es así. Sí, son precarias. Por ejemplo, eso es lo que te da pena, que hay algunos que son muy buenos, de públicos, y las colas de los padres de familia, porque todos quieren entrar a ese colegio porque saben que es bueno. Pero eso debería ser en todos los públicos, pero no lo es. Muchas veces son los padres de familia los que entran y empiezan a pintar ellos, porque claro, el Estado, el tema de la infraestructura creo que está al fondo, ¿no? Al fondo a la izquierda, no se ve. En el tema de los colegios particulares, tienes colegios espectaculares. Sencillamente, tienes, o sea, colegios que no les falta, es más, les sobra de todo, ¿no? En todo, pero también tienes colegios particulares muy chiquititos, que no sabes cómo tienen la licencia y están todos ahí medio apiñaditos. Pero, pero igual, pero el papá dice, no, pero es que yo sé, yo quiero que mi hijo aprenda. Te cuento algo así rapidito. Mira, en el Perú siempre ha habido mucho el tema de las clases sociales y todo esto, ¿no? Que si mi hijo que siempre me dice, ay mamá, estas guachaferías. Pero, ¿qué ocurre? Hay muchas personas que han trabajado tanto, más que nada en el campo, en el mercado, vendiendo sus frutas, todo. Son personas que nunca terminaron el colegio, ¿ok? Pero económicamente les ha ido muy bien. Esos padres de familia han llevado a sus hijos a colegios particulares. En algunos colegios particulares no los van a aceptar. Ah, porque además hay una lista, un checklist, ¿no? Ok, dices, este no me gusta por esto, por el otro. Es así. Pero
donde yo trabajo, gracias a Dios, no tenemos nada de eso. Pero ¿qué ocurre? A lo que voy no es a este tema de la forma, que a veces las formas no son muy buenas, pero el fondo. He tenido muchos alumnos de estos padres, que les llamamos los padres emergentes, las familias emergentes, donde tú le dices a un niño, tú sabes que no botes la basura por la ventana, tienes que usar el basurero. Y el niño te dice, pero mi mamá lo bota por la ventana. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nosotros hemos visto es que nuestros niños son los que les enseñan a sus padres. Porque los papás han dicho, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. Y el papá te dice, es que yo no entiendo, Miss, yo no entiendo lo que usted me quiere decir. No se preocupe. Entonces es un acompañamiento de la mano a la familia y al niño. Y hemos visto resultados maravillosos. Entonces, son los niños, son los chicos los que tienen que ir educando, ¿no? Otra pequeña, en una universidad del Estado, ¿no? De arquitectura, me contaba una profesora amiga mía que me decía que los chicos, todos muy humildes, ¿no? Con muchas carencias, una vez que empiezan a estudiar arquitectura, empiezan como a deprimirse. Entonces le decían, ¿qué pasa? Empezaron a darse cuenta que algo pasaba. Dice, ¿qué te pasa? Dice, es que no me gusta mi casa. Los chicos empiezan a conocer otro tipo de belleza, ¿no? Y empiezan a sentir que no les gusta su casa. Hemos tenido también temas de chicos que se avergonzaban de sus familias, ¿no? de sus raíces, y hemos hecho trabajos emocionales con ellos. Y hoy en día el chico te dice, mi familia es de Huancayo, es del Cusco, es de Puno, orgullosos. Entonces, es toda una evolución, es una evolución, es muy interesante, es muy interesante. Sí, sí, me estoy quedando muy sorprendido, María Isabel, muy bien esta información. Quería preguntarte una cosa. El profesor, el maestro, para ser maestro y poder ingresar en la función pública, ¿tiene que pasar por unos exámenes o no? ¿Y en el privado también o no? ¿Sí? ¿Puedes explicar un poco este tema, por favor? Por supuesto. Todos los profesores estudiamos nuestros 5 años de carrera universitaria, ¿ok? Para postular, para trabajar para colegios públicos, tienes que dar exámenes. Yo personalmente nunca me atreví, porque siempre pensé que eran muy difíciles. Entonces, los profesores que trabajan para el Estado son profesores que han pasado por estos exámenes. Hace unos años hubo todo un tema porque decían de que realmente no sentían que los profesores estaban capacitados y querían volverlos a evaluar. Justamente ahí es que surge el que es hoy nuestro presidente, que él decía que no debían de dar esos exámenes y que no sé qué, y se hizo todo un tema con el sindicato. Pero bueno, finalmente sí se tienen que dar exámenes, sí son profesores que a mí me consta porque muchas veces he viajado y ellos reciben una ayuda, ¿no? Tienen un fondo para poder viajar y siempre están, en cuanto a capacitación encuentras, tú vas a ver de Perú, de todos los rincones del Perú, profesores preguntando, profesores que quieren aprender. O sea, acá las ganas de aprender como maestro, no, o sea, sobra, es lo que más sobra. Entonces, pero sí tienes que dar un examen. Para tú poder entrar hoy en día a trabajar a un colegio, mínimo tienes que tener la licenciatura, ¿no? La licenciatura es básica. Y ya luego el tema de hacer diplomaturas o maestrías, eso ya depende de cada uno. Más que nada es por un tema personal, porque en el tema de sueldos y cosas, de la seguridad de que eso no pesa mucho, ¿no? Tal vez digan, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bonito! ¿No? Y la palmadita en el hombro es bien bonita, pero no ves los resultados en la parte económica. Entonces, además que cuesta muchísimo poder hacer una maestría en este país. Como te digo y te lo he repetido, es muy caro estudiar acá. La siguiente pregunta casi me la has respondido porque te iba a preguntar por el sueldo medio de un maestro, de un profesor en la pública. No sé si en la privada es muy similar o cambia mucho respecto al poder adquisitivo que hay. Sí. Claro. Mira, yo más o menos averiguando,
en lo que viene a ser los profesores del Estado, el profesor máximo, digamos, que tiene un mejor, no sé cómo es que los van midiendo, si es por meritocracia o en fin, pero gana más o menos unos 612 euros mensuales. Y un profesor del Estado que todavía no tiene mucho, que recién empieza, gana 190 euros, ¿no? Un profesor de colegio particular te diría que puede ganar lo mismo, tal vez un poco más, depende del colegio, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo, gracias a Dios, no me quejo, pero que te diga que los profesores somos bien pagados, no somos bien pagados, nunca, nunca lo seremos. Y yo te diría que aún menos los profesores de educación infantil, ¿no? Porque acá nosotros le llamamos nidos a las escuelas estas pequeñitas que con la pandemia desaparecieron. Y bueno, además acá en el Perú, si tú te quedas sin trabajo, ok, nosotros le llamamos la palabra recurséate, o sea, búscatela, porque acá nosotros nunca recibimos, o sea, no existe el tema que yo te voy a ayudar porque tú no tienes trabajo, te ayuda tu mamá, tu vecina, o tu marido, o tu hermana, pero el Estado no existe, no existe eso. Entonces gran parte de mis compañeras de educación inicial que trabajaban en nidos, que cerraron por la pandemia, hoy venden tortas, hoy tejen, venden sus cosas. Pero bueno, salimos adelante porque sí, somos un pueblo bastante resiliente. O sea, si acá hay algo que nunca va a pasar, es que te vas a quedar con los brazos cruzados. Te reinventas, acá uno se reinventa. Porque, como te digo, con los sueldos que tenemos, no conozco ningún profesor en los 30 años, porque yo también lo he hecho, que además de trabajar en un colegio o en un nido, en las tardes sí o sí tenías que tener 2 o 3 alumnos mínimo para poder, ¿no? Vivir más o menos, pero, pero no creo que un profesor con su sueldo, en el caso de un hombre, si no tiene una esposa que trabaje, yo no sé cómo haría para poder educar a sus hijos, ¿no? Porque, o sea, no me imagino. Los maestros se forman en institutos pedagógicos superiores y ahí el Ministerio de Educación sí pone un control y un número de vacantes de acuerdo a las necesidades. Y en universidades que son autónomas y ellas sí forman libremente. Debieran estar acreditadas y no lo están en su mayoría. Se ha privatizado la educación superior, universitaria y no universitaria en el 80%. Se ha mercantilizado la educación, pero nadie, ni el propio Ministerio de Educación, ni el propio gobierno, ni el propio Congreso generan una ley que pueda permitir que el Ministerio de Educación vaya a supervisar qué tipo de ciudadanos, de profesionales se están formando. Tenemos más de 40 facultades de educación en el Perú que forman, digamos, sin mayor control, porque las universidades son autónomas, a estos profesores. ¿Correcto? Ellos, para entrar a trabajar al Estado, pasan por un examen y esa es nuestra valla. Y esa es la valla que no pasó Elsa. Así como ella, miles han estudiado en las más de 40 facultades de pedagogía que hay en el país. Unas muy renombradas y con prestigio, y otras que aparecen y luego de un tiempo cierran y vuelven a nacer con otra razón social. Pero todas te dan un título a nombre de la nación, seas o no un buen profesional. Sin embargo, solo 2, escuche, solo 2, son recomendadas por la DREN. María Isabel, entonces el sueldo respecto al poder adquisitivo, tú dirías que es, bueno, ya me lo estás respondiendo, que es bajo, muy bajo, en general, al poder adquisitivo, por ejemplo, respecto al precio del alquiler, al precio de los alimentos, en fin. Claro, o sea, ya, por decirte, ya un profesor, vamos a ver, que recibe líquido, ¿no? Así, ya, por decirte, puede estar recibiendo en un colegio particular bueno, no de los UF, porque eso sí no sé cuánto pagarán, pero por decirte, puedes recibir unos $1.500, más o menos, no calculando, y tu alquiler son $700. Entonces, finalmente, siempre vas a estar debiéndole a todo el mundo porque no te va a alcanzar.
Eso es en alguien más o menos, ¿no? Pero que tú digas, sí, que, uy, soy profesor, voy a viajar, voy a hacer, no sé, o sea, no es así, no es así. Y no va a ser tampoco porque el padre de familia que paga el colegio quiere que su hijo reciba todo, pero no le preocupa que el profesor esté bien pagado, ¿no? Al Estado, a la sociedad, ¿no? Tú escuchas y te dicen, ¿tú eres profesora? ¿No? ¡Ay, qué lindo! Tienes paciencia, ¿no? Pero si te dice, si uno de sus hijos, mis compañeras, que ya son de mi edad, yo creo que si a una de ellas, uno de sus hijos le dice, quiero ser profesor, lo matan, pues, o sea, está loco, pues, ¿no? O sea, tú no vas a ser profesor, tú tienes que hacer algo que te dé plata, ¿no? O sea, acá es el tema, algo que te dé dinero. Y realmente profesor es profesor porque tenemos, no sé, que yo creo que tenemos una especie como de un cortocircuito maravilloso que nos une la cabeza con el corazón todo el tiempo y nos apasiona y al final tú dices, ¿qué me importa? Pues dicto más clases o, no sé, pintaré un cuadrito o no sé, ¿qué haré? Como menos o no lo sé. Pero yo creo que la vocación del maestro es diferente. O sea, si tú me dijeras, bueno, entonces cámbiate de trabajo, es que no me imagino haciendo otra cosa porque, porque además me alimento de cada día con mis estudiantes. O sea, hay días en que yo ya debería dejar de trabajar, pero cuando abro la pantalla y veo a estos chicos que ya llegaron antes de la hora y están felices y no paramos de hablar, y digo, chicos, ya terminó la hora y sí, y nos matamos de la risa, no sé qué, y yo digo, ay, por Dios, ¿no? O a veces les digo, ay, chicos, es que ya no me siento tan bien, no sé, me veo tan... Ay, no, entonces es un trabajo entre seres humanos, es un trabajo que no, que, que, que por eso yo creo que por eso tal vez es tan difícil que otras personas nos entiendan y es tal vez por eso que haya tan poco interés, porque las personas que realmente eh, lleguen a sentir esa preocupación por el otro de esa manera, ese amor a esa profesión, donde el instinto, donde estás mirando a muchos chicos a la vez y estás captando quién está con un problema acá, algo pasó con este niño allá, y te pasas el fin de semana pensando, tengo que preguntarle qué pasó. O sea, eso es educación, ¿no? Muy aparte de los ministerios, de eso es el maestro. O sea, podemos o no tener libros, cosas, pero sin el maestro no hacemos nada, no existiría la educación. A ver, niños, escuchen el siguiente problema. Compré 15 huevos y utilicé 8 para hacer un torta. ¿Cuántos huevos me quedan? El silencio de estos niños evidencia la situación actual de la educación en nuestro país. En el año 2001, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, nos ubicó en el último puesto entre 41 países. Me agarro la cintura. Con ser tan escaso el caudaloso de corriente, este año se ha realizado una nueva evaluación, cuyos resultados aún no se conocen, pero otros indicadores muestran que la realidad todavía es preocupante. La Evaluación Censal Nacional del Ministerio de Educación, realizada en el 2008, indica que en promedio en el país, solo el 16,9% de los niños de segundo de primaria logra los aprendizajes que corresponden a su grado en cuanto a la comprensión de textos escritos. Los resultados empeoran en el caso de las matemáticas. Solo el 9,4% aprende lo que corresponde a su grado. El panorama en las zonas rurales es aún más desalentador. Solo el 5,5% alcanza los niveles de comprensión de textos escritos que corresponden a su grado, y apenas el 6,3% lo hace en matemáticas.
El reto educativo es mayor en el caso de los alumnos cuya lengua materna no es el castellano. Son escuelas casi abandonadas, donde se tiene un docente que se siente solo, que no hay quien lo acompañe, quien lo guíe, escuelas en peores condiciones. ¿Puedes bañarte? ¿Debes dejar el baño sucio? La gestión y administración educativa también debe revisarse. Si bien la cobertura de la educación no es un problema general en el país, aún no se ha resuelto en el caso de la educación inicial y la educación secundaria en zonas rurales. Además, se ha iniciado un proceso de descentralización de la educación que requiere analizarse y planificarse adecuadamente. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta primera parte de Perú tan apasionante, donde hemos hablado de muchísimas cosas, la valoración de la sociedad y del gobierno respecto a la figura del profesor, el sueldo. Hemos hablado también de cuál es la barrera, qué hay que hacer para ser profesor, maestro en Perú, en este país tan complejo. Hemos hablado de diferentes cosas muy interesantes, gracias a María Isabel Alaiza. No os perdáis la segunda parte, donde vamos a tratar temas muy interesantes como la irrupción de las nuevas tecnologías, de los dispositivos móviles, qué problemas hay con estos dispositivos móviles, si es que existe algún problema. Y vamos a ver otros temas que no voy a adelantar ahora, pero en la segunda parte del Perú. Pero antes quiero dar las gracias a todo este equipo maravilloso que es Eva y David de producción, que hace posible que estos vídeos suban cada semana a YouTube y nos podamos nutrir de estos contenidos tan maravillosos. También gracias a todos los nuevos suscriptores y a todos los comentarios que ya os invito a que dejéis aquí abajo e implementar observaciones, cualquier tipo de comentario respecto a lo que hemos estado tratando hoy. Y muchísimas gracias porque cada semana vamos generando un nuevo y una grande comunidad de grandes educadores, o por lo menos de personas que nos interpela la educación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.